Ya. Buenas tardes, profesor y compañeros. Ahora nos toca el 3, que hablaremos sobre procesos constructivos de vigas, losas y escaleras. Siguiente. Para esto, los integrantes son Renzo Corales, Lierni García, Yair Gómez y quien les habla, Carla Fernández. Siguiente. Actualmente la construcción de todo tipo de obras civiles demanda un buen control de calidad en todas sus etapas, tanto de diseño como de construcción, lo que implica el conocimiento de las propiedades y del comportamiento de los distintos materiales involucrados. Lo más importante cuando se decide comenzar una construcción es planificarla por completo, aunque se construya por partes, adecuar la construcción a la calidad de personas, actividades de los futuros habitantes y del propio entorno. Otro factor muy importante es averiguar cuáles son los materiales más accesibles y abundantes para su elaboración. En el campo laboral del ingeniero civil, se vuelve imprescindible saber los procesos constructivos de los diferentes elementos estructurales. En este caso nos toca las vigas, las losas y las escaleras. Siguiente, por favor. Los procesos constructivos. Siguiente. Ahora hablaré sobre el proceso constructivo de las losas. Para la realización de las losas se debe tener en cuenta el siguiente proceso, que es el cimbrado, por consecuente el armado, siguiente el colado y por último el descimbrado. Ahora, hablaré sobre el cimbrado. Para realizar esta parte se tiene que hacer un cálculo de la altura donde quedará la losa. Teniendo esta medida, se colocan los puntales con polines de 4 por 4 pulgadas. Entre cada puntual no debe haber más de 1 metro. En la parte baja de este se coloca una rastra y 2 cuñas de madera para evitar para que la cimbra se hunda y evitar moverse de arriba a abajo. Puede que se requiera. Posterior a eso, los puntales se atan para evitar que la cimbra se mueva mientras se realiza el colado. Después se instalan las tablas o tarimas sobre los cargadores. Lo importante de esta fase es que la cimbra se quede a solo un nivel y no tenga ningún hueco, como puedan ver en la imagen. Ahora el armado. De acuerdo con el plano estructural, creado obviamente de manera previa, se hace cálculo de los elementos, como el grosor y espaciado entre varillas, para que cuando se quite la cimbra, esta no se cuelgue. El armado de la losa inicia cuando se monta una parrilla sobre la madera de la cimbra. Esta parrilla se forma de varillas perpendiculares amarradas en sus cruces con alambre recocido. Al final, se colocan las varillas recocidas como columpios y bastones en la parte superior de la losa, en los apoyos y a la mitad de la distancia entre las partes altas de los columpios. En general, el armado se hace de la misma forma para cualquier tamaño de losa, solo varía el porcentaje de varilla empleada y la separación entre cada una. Recomendamos que este tipo de mediciones sean realizadas por profesionales especializados en el armado para poder evitar cualquier desajuste o daño a la construcción. Por penúltimo, hablaremos sobre el colado. En esta penúltima parte se considera la colación de todos los componentes para proceder al vaciado, el cual se puede realizar con herramientas sencillas como carretillas y botes. Si es en planta baja, pero para niveles superiores debe usarse grúa y carretón, además de bombas como las estacionarias o las plumas. En esta fase del proceso debe extenderse el concreto por todo el área con rastrillos metálicos y haciendo vibrar la mezcla para que logre compactar y tome la forma del encofrado, sin que queden huecos para evitar afectar los comportamientos o ver el acero utilizado como refuerzo, claramente. Ahora, por último, el descimbrado. Esta última parte depende del tiempo del concreto que se empleó, pero lo recomendable es hacerlo a los 28 días para alcanzar la máxima resistencia de la obra. Quedaría como la parte que acabamos, la imagen que queda en la parte de descimbrado. Ahora le pasaré con mi compañero Yair, que hablará sobre el proceso constructivo de las vigas. Proceso constructivo de las vigas. Comenzaremos con el encofrado, pasaremos al doblado y montaje de armaduras,
colado de hormigón, desencofrado y por último el curado. El encofrado. Colocar los fondos, colocar los fondos de viga de tablas de 1 pulgada entre columna y columna. Estos fondos deberán tener el ancho de la viga y estarán apoyados sobre puntales, en este caso bolillos. Los puntales están formados por cabezales, listones de 2 pulgadas por 2, sujetados a bolillos de eucalipto, que servirán soporte a los fondos. Deberán estar colocados cada 80 centímetros en toda la longitud de la viga y estarán apoyados sobre cuñas, que servirán para nivelar el encofrado de viga. Estas cuñas, por lo que vi generalmente, lo usan ladrillos. Una vez colados del fondo de las vigas, se procederá a colocar los encofrados laterales y a nivelar toda la estructura mediante el sistema de vasos comunicantes, en este caso manguera. Este sistema consiste en medir las alturas de todas las columnas y tomando como referencia al menos la altura, se marcará a todas al mismo nivel para que todas las vigas queden perfectamente niveladas y la losa esté completamente horizontal. Es muy importante este proceso porque la losa puede tener una pendiente y se tendría que tumbar. Una vez que el encofrado esté terminado, se debe aplicar el aceite sucio en toda la superficie interior para impermeabilizar y evitar la adherencia del hormigón, lo que además facilita el encofrado. El doblado y montaje de armaduras. El doblado y cortado de la armadura será realizado de acuerdo a las medidas de los planos estructurales. Por la dificultad que existe en el armado, el encofrado de la losa, los mismos que estarán ubicados por encima de los ejes de la viga cada 3 metros, como vemos en la figura. Una vez colocadas las galletas de los estribos en la parte inferior y los laterales, se procederá al retiro de los caballetes y el descanso de todas las armaduras de las vigas dentro del cofrado, teniendo un cuidado de coincidir con sus respectivos ejes. Pasamos al colado de hormigón. El hormigón será vaciado de acuerdo con las especificaciones de preparación y puesta en obra del hormigón, que en este caso en el plano especifica. Cuando se tengan vigas en dos direcciones y la armadura en la intersección sea muy tupida, se deberá retirar la armadura negativa en la dirección para vaciar el hormigón de la columna hasta la mitad de la viga y luego volver a colar la armadura y terminar de vaciar. Pasamos al desencofrado, el penúltimo paso. El desencofrado de los laterales de las vigas pueden ser realizado a los 2 días después del vaciado y el desencofrado del resto de la estructura será realizado cuando el hormigón haya alcanzado la resistencia cilíndrica de 28 días. El curado. El curado será realizado por lo menos durante los primeros 7 días después del vaciado, humedeciendo el hormigón hasta que haya alcanzado como mínimo el 70% de su resistencia. Muchas gracias. Paso a mi compañera, Victoria. Proceso constructivo de las escaleras. Bueno, el trazo de la escalera se encuentra sobre la superficie del muro. Se encuentra a un extremo de la escalera y se marca de inicio a fin del tramo a trazas, como pueden ver en la imagen, que son líneas rojas. Bueno, y a la distancia vertical se le divide entre el número de contrapasos y a la distancia horizontal se le divide entre el número de pasos también. Bueno, con estos puntos de referencia y con la ayuda de una wincha y un nivel, hacemos un trazo respectivo y luego se traza el fondo de la escalera teniendo en cuenta que el espesor mínimo es de 15 centímetros o lo que especifique los planos. El encofrado de escaleras. Siguiendo la línea que marca el fondo de las escaleras, se arma una rampa que sirve de base para el encofrado. Seguidamente se encofran los contrapasos usando tablas de 1,5 pulgadas de espesor que tengan un largo igual al ancho de la escalera, que eso es muy importante. Bueno, estas tablas también se deben asegurar con tacos de madera en sus extremos y además se deben colocar un listón de refuerzo en el centro de las tablas, como pueden ver en la imagen. La colocación de fierro de escalera consiste en que la armadura de acero longitudinal y transversal que va al fondo de la rampa, debemos colocar datos de concreto que nos garanticen el debido recubrimiento. Seguidamente se coloca el acero superior, bastones de una longitud que debe ser indicada en el plano de estructuras. Bueno, en el extremo inferior y superior de la escalera se debe de hacer mechas de acero provenientes de la cimentación o de la losa de techo según corresponda. Bueno, esto es importante que
esto debe cumplirse con las longitudes determinadas en los planos que sirven para enganchar los refuerzos de la escalera a la estructura del edificio. Ahí podemos ver una imagen de cómo se encuentra el cimiento, el acero de refuerzo y, bueno, las losas y el encofrado. Bueno, el vaciado de concreto consiste en que antes de iniciar el vaciado se debe humedecer con agua el encofrado. Bueno, esto evita que la madera absorba el agua del concreto. Bueno, y el transporte del concreto se efectuará mediante latas que deben ser limpiadas para evitar cualquier contaminación con la mezcla. Se debe empezar a vaciar por la parte más baja, o sea, de la parte más baja y terminarse por la parte superior. Siguiente, por favor. Descripción del proyecto. Bueno, el proyecto se llama Mi Vivienda, edificio multifamiliar. Los propietarios son la inmobiliaria Blue Star Sac. Y bueno, el representante viene a ser Emilia Edelberg Hoklander de Fishman. La ubicación el proyecto se encuentra en la calle San Miriam, antes de la calle San Francisco, lote 3, en el departamento de Lima, provincia de Lima y distrito de Surquillo. En este plano se encuentra el plano arquitectónico, el corte AA. Siguiente. También aquí podemos observar el corte arquitectónico, el corte B, corte CC. Y procedimos con los metrados. Metrados de losas. Bueno, aquí podemos encontrar el metrados de losas de concreto. Bueno, en el eje EBC tenemos el largo con 2.88, el ancho con 1.30 y con una altura de 0.25. Multiplicando esto, los tres, nos sale 0.94 metros cúbicos. Y en el encofrado y desencofrado tenemos de longitud 2.88, el ancho de 1.30 y nos sale el total de 3.74 metros cuadrados. Y en el acero tenemos el diámetro de 3 octavos, tenemos 12 varillas con una longitud de 2.12 y la longitud total nos vendría a salir 50.64 fierros de 3/4. Este es un ejemplo de cómo se ha metrado el concreto en losas, el encofrado y secofrado y el acero. Claramente tenemos que ver detalladamente el plano para no tener una confusión. Gracias. Ahora presentaré el tema de vigas. Siguiente, por favor. En el concreto de vigas, la unidad con la que trabajaremos es en metros cúbicos, comenzando por el eje 1, utilizando la viga número 3 en una sola cantidad y 2 veces. Para el resultado parcial calcularemos el largo 2.88 por el ancho 0.25 por el alto 0.60, dándonos un resultado parcial de 0.864. Así continuaremos por el eje 2, eje 3, 4, 5, 100, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hasta el 12, consecuentemente, de la misma manera. Para el encofrado y desencofrado de vigas, en el eje 1 utilizamos nuevamente la viga número 3 en una sola cantidad y 2 veces, calculando el perímetro 2.88 por la altura 0.25, dándonos un resultado de 1.440 metros lineales. Así consecutivamente por el eje 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Ahora pasaremos al metrado de las escaleras.
el acero de refuerzo para las escaleras, que sería por tramos, primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. En este caso, el acero longitudinal de parte de abajo, parte de arriba. Parte de abajo, de media pulgada, número de elementos 1, número de piezas 8, la longitud, que sería 5.2, y B y C significa las dobleces. En total sería 7.6. Y hacemos la multiplicación y el cierre de media pulgada sale un total de 60.8. Así parcialmente. Utilizando el mismo paso para el primer, segundo tramo, el tercer tramo, hallamos las longitudes de los cierros de 3 octavos y de media. Sumando nos sale 925.5, 2109.76. Dividimos entre la longitud de cada varilla, el peso en kilogramos metro lineal y por el peso total del diámetro, hacemos la suma y nos sale un total de 2.688.74 kilogramos. En este caso sería 0. Ahora, para concreto en escaleras de 400 kilogramos por metros cuadrados, en la descripción, hacemos por garganta de peldaños, número de elementos, que sería 1, número de veces 1, largo, ancho y alto. En los peldaños, que sería el número de elementos 15 y se repite 15 veces. A lo largo, 1.2, 0.25 y 0.18. Hallamos los parciales, ya sea en el primer tramo, el segundo tramo y el tercer tramo, para todo el edificio. Y sale un total de 19.39 metros cúbicos de concreto para las escaleras. El encofrado y desencofrado de escaleras, igualmente, hacemos el número de elementos, número de veces, el ancho por el largo y el parcial. Para el primer tramo, segundo tramo y tercer tramo. Y nos sale un total de 128 metros cuadrados de encofrado y desencofrado para escaleras. Por último, presentaremos las conclusiones. Primeramente, llenar la losa y la viga al mismo tiempo. Es mejor llenarlas por paños para que trabajen juntas. Segundo, durante el vaciado de las vigas se debe golpear suavemente con ayuda de un martillo de goma para que no se formen cangrejeras. Tercero, una vez llenado la losa, el encofrado debe permanecer mínimo 14 días para que el concreto llegue a su máxima resistencia. Por último, las losas aligeradas representan una oportunidad real de reutilizarse en construcciones de edificaciones para viviendas. En este caso, el proyecto de un edificio multifamiliar. Gracias.